Feliz año a todos y bienvenidos a un nuevo resumen de mercados. En este vídeo quiero resumir rápidamente cuáles son mis perspectivas para 2025, cuáles creo que van a ser las oportunidades, pero también los riesgos que encontremos por el camino este año en Wall Street. Por favor, no os toméis esto como unos pronósticos, como si fuese una casa de apuestas. No creo que la inversión funcione de esa manera y de hecho creo que los mercados son muy difíciles de predecir, sino qué podemos esperar a lo largo del año, qué temáticas van a dominar y sobre todo cuáles son los potenciales riesgos y cómo podría cubrirme. Dicho esto, espero un año 2025 más lateral, más movidito, más volatilidad. Es decir, 2024 ha sido una tendencia alcista muy bien definida, apenas ha habido correcciones, ha habido unas pocas, pero no han sido correcciones mayores del 10% y por supuesto ha sido una tendencia bien definida, por lo menos en los índices principales S&P 500 y Nasdaq. 2025 espero un año más movido, que esté en un rango de mayor movimiento que lo que ha experimentado 2024 y que también tenga un aspecto un poco más lateral cuando lo veamos finalizando el año. Si bien espero que el año termine en positivo, creo que los rendimientos que va a dar este año los índices generales van a ser menores que lo que vimos el primer y segundo año de mercado alcista, es decir, en 2023 y 2024, bastante menores pese a ser positivos. También dentro de ese camino en 2025 espero que haya una corrección mayor de lo que vimos en 2024, es decir, una corrección que supere el 10% de caída y que incluso pueda extenderse hasta el 15% de caída. Esta corrección vendrá por algo que denomino un susto en el crecimiento, desde el lado de la variable C de crecimiento y no tanto desde el lado de la variable de inflación. Definiré luego, cuando pase a la renta fija, por qué creo que va a pasar esto y cómo habría que medirlo para ver si se materializa finalmente. ¿Por qué espero un año más volátil? Espero un año más volátil porque Donald Trump llega al poder, es su segundo mandato, ya sabe hacer las cosas, ya ha sido presidente, es decir, llega preparado, va a poder implementar rápidamente, no es como la primera vez que llegó a la oficina, que tuvo que ver cómo funcionaba todo, prepararse, contratar asesores, ahora ya llega preparado. Va a llegar rápido, va a implementar rápidamente también su agenda y son políticas que no son moco de pavo, por así decirlo, son políticas importantes. Control de fronteras, cómo puede afectar a la oferta laboral, el tema también de los aranceles, cómo puede afectar no solo a Estados Unidos y a la economía estadounidense, sino también al resto de economías que exportan a Estados Unidos. Y, por supuesto, otra serie de políticas como la desregulación que quiere implementar, cómo va a afectar esto a las pequeñas empresas o sectores que tienen más regulación, como la banca, el sector industrial, o incluso cómo va a incentivar también las fusiones y adquisiciones en empresas, ¿no? Y, por supuesto, la potencial austeridad, que ya ha dejado caer en algunos entornos, que, bueno, parece ser que Scott Bessent, a quien ha nombrado ese secretario del Tesoro, ha prometido en su política 333, más creación de barriles de petróleo al día, más un PIB del 3% y un déficit menor del 5% sobre PIB que tiene ahora Estados Unidos, llevarlo hasta el 3% sobre PIB. Entonces, también ha creado ese departamento DOGE de eficiencia donde ha puesto a Elon Musk al frente y, por tanto, empieza a hablar de esa posible austeridad, aunque personalmente creo que Trump no va a ser alguien que lleve a cabo esa austeridad. Trump es un político que ha llevado a cabo un déficit elevado y que creo que así lo seguirá haciendo, pese a que le guste de vez en cuando hablar de que hay que poner fin al crecimiento de la deuda y que no puede ser que el déficit sea tan elevado y demás, creo que lo va a mantener. Dicho esto, todas estas políticas suponen diferentes contrastes. Hay economistas que están debatiendo sobre si van a ser buenas, van a ser malas, van a generar inflación, van a generar una destrucción en el empleo. Todo eso, por supuesto, genera volatilidad. Es decir, yo no sé cuál va a ser el resultado final de estas políticas, porque son políticas muy importantes, pero lo que sí sé es que hay diferentes espectros, diferentes opiniones, y en esas diferentes opiniones lo que se genera es volatilidad. Entonces, una vez se lleven a cabo, el mercado va a intentar poner precio a qué es lo que va a pasar y eso va a generar movimiento, va a generar volatilidad. Algunos economistas piensan que estos aranceles van a generar el impacto que generaron las tarifas que llevó a cabo el presidente Hoover en 1930, las tarifas que se conocen como Smooth Hawley Tariff Act. Básicamente, el presidente Hoover lo hizo para proteger a la agricultura estadounidense imponiendo aranceles a las importaciones que llegaban a Estados Unidos, ¿no? Esto no tuvo un buen efecto para la economía, finalmente hubo una tensión en el comercio mundial, cayó drásticamente, otra serie de países empezaron a poner tarifas a Estados Unidos como una venganza por este movimiento que había realizado Hoover y pues finalmente no fue algo que beneficiase mucho a la economía estadounidense. De hecho, todos los economistas citan los aranceles como este ejemplo de que
podría desacelerar la economía si salen mal, ¿no? Aunque hay algunos economistas, como por ejemplo el conocido Michael Pettis, que ha estado trabajando muy de cerca, o que por lo menos tiene relación muy de cerca con el círculo cercano de Donald Trump y asesores de Donald Trump y Scott Bessent. Y básicamente Michael Pettis está defendiendo, voy a dejar abajo una lectura muy interesante que ha sacado en Foreign Affairs, por si la queréis leer, que la situación económica actual de Estados Unidos no es ni mucho menos comparable a la que era en 1930. Y por tanto creo que leer a Pettis va a ser muy interesante para saber qué podría pasar de cara a cómo puede implementar el gobierno de Trump estos aranceles, ¿no? Así que si queréis os dejo el link abajo y si queréis que hagamos un resumen sobre esto que defiende Pettis, lo haré encantado. Dicho esto, otras políticas, la de regulación. Pues esto podría beneficiar a las empresas medianas y pequeñas y sobre todo al sector industrial y al sector bancario. Los índices, por ejemplo, de pequeñas y medianas empresas tienen mucho peso en estos sectores, industrial y bancario. Podría beneficiarles toda esta desregulación, que puedan hacer más negocio, que puedan generar más beneficio y por lo tanto eso debería ser bueno para este tipo de empresas y para que los beneficios empiecen a esparcirse, no solo en las grandes tecnológicas, en esas magníficas, sino que los beneficios empiecen a mejorar en el resto de empresas, medianas y pequeñas, que es un poco también lo que espero que este año, pese a que ya lo esperaba el año pasado, que las medianas y las pequeñas se pusiesen al día, no ha terminado de materializarse, creo que eso ha sido un error, y las magníficas han seguido liderando. Creo que este año las pequeñas y medianas deberían hacerlo mejor. Por otro lado, hay que tener en cuenta que la mayoría de estrategas está proyectando entre los 6.000 y 7.000 puntos que finalice el SP500 este último año. No se están mojando mucho, básicamente están cogiendo el esperado de beneficios del SP500, están aplicando un crecimiento un poquito por encima con un múltiplo más o menos idéntico al actual para llegar a esos 7.000 puntos, justificar a lo mejor esos 6.000 puntos que los beneficios hayan pasado un poco de largo, ¿no? Eso hace que al final los estrategas estén esperando en torno a un 10% de rentabilidad, que suele ser la media del SP500 y que todo el mundo nos dice, el SP500 rinde una media del 10% anual, pero la realidad es que la media no suele ser muy común. Fijaros en el siguiente gráfico de Carson Research, que nos muestra cuándo suele el mercado hacer un 10% de rentabilidad, o cercano, entre el 9 y el 10%. Pues no suele ser muy común como veis en el gráfico. La realidad es que luego los años tienden a ser más volátiles. Es decir, aunque la media sea un 10, posiblemente el SP500 raramente haga un 10. Puede hacer un 15, un menos 5, un más 20, un menos 17 y se mueva en esos rangos. Así que un año común personalmente no va a ser tan común y lo que considero es que como están tan ceñidos estos estrategas en los mismos objetivos, creo que en un momento en el que venga una corrección, que podría ser a lo mejor en la primera mitad de año, finalizando la primera mitad de año o finalizando el primer trimestre del año, en ese momento creo que los estrategas van a reajustar sus proyecciones. En ese momento creo que reajustarán a la baja sus proyecciones y será un buen momento para esperar un rebote en los mercados. Por eso creo que va a ser un mercado movido con una corrección de por medio importante, pero una corrección que luego se recuperará. Tardará menos, llegaremos para final de año, no lo sé, eso ya es demasiado intentar jugar al dedillo, pero creo que va a ser más o menos un año así, ¿no? Un año movido, un año con alguna corrección importante y donde los estrategas van a tener que reajustar esos objetivos. Fijaros que empieza el primer año del ciclo presidencial, hemos terminado el cuarto año del ciclo anterior con las elecciones y ahora empieza otra vez el ciclo presidencial con el primer año post elecciones y suele tener una estacionalidad positiva. Lo que pasa que el primer trimestre del año electoral, el año postelectoral, el primer año del ciclo presidencial, suele ser bastante malo. Fijaros que la estacionalidad tiende a decirnos que el primer trimestre del primer año del ciclo presidencial, es decir, de este año 2025, suele ser muy débil, siendo de hecho marzo el peor mes. Por lo tanto, esa corrección que espero podría materializarse en marzo. Bueno, quizás sí, pero recordar que la estacionalidad al final es una media que todo el mundo espera y cuando todo el mundo le presta mucha atención, al final no termina de materializarse en los mercados. Nos pasó el año pasado en el primer trimestre de 2024, que también la estacionalidad marcaba una corrección, finalmente vino más bien en el segundo trimestre. Parece ser que posiblemente, aunque todo el mundo espere esa corrección en el T1, a lo mejor podría retrasarse hasta el T2 o incluso adelantarse y que no fuese tanto en marzo sino antes. Así que si bien espero algún tipo de debilidad en el primer trimestre, no sé si se terminará de materializar en este. Si todo el mundo lo espera, quizás a lo mejor se mueva al segundo, que es donde se supone que la estacionalidad es muy positiva y nadie se lo estaría esperando. Desde el punto de vista del crecimiento, Estados Unidos está experimentando un boom de productividad y desde verano del año 2024 estamos viendo como los datos económicos mostraban un repunte cíclico y que la economía estaba aguantando, siendo más resiliente. De hecho, en septiembre del año pasado, la Fed empezó a recortar tipos porque estaba preocupada por el mercado laboral.
y anunció hasta 200 puntos básicos de recortes desde septiembre hasta marzo de 2025 proyectados. Sin embargo, en la última reunión de diciembre, la Fed se ha dado cuenta de que ha descuidado la inflación, que la inflación empieza a ser un riesgo mayor porque no termina de desacelerar, sigue pegajosa, y que el empleo se ha mantenido. Por lo tanto, ha vuelto a reconducir su perspectiva de riesgos hacia la inflación y hacia que ésta no repunte. Eso ha hecho que reduzcan el estimado de recortes para 2025 y ahora solamente esperen 2 recortes para el año 2025. Creo personalmente que se van a volver a equivocar en cuanto al estimado de recortes y creo que la Fed acabará recortando un poco más debido a un susto en el crecimiento que creo que va a ocurrir este año y que será el motivo de esa corrección de la que os hablaba, porque ahora la expectativa se ha reconducido otra vez a que el mercado está fuerte y que el problema es la inflación y no el crecimiento. Por lo tanto, no hay riesgos posicionados en un susto en el crecimiento y pillaría a la Fed también por sorpresa. Sí que es verdad que eso no quita que en el corto plazo la Fed incluso podamos ver el riesgo contrario. Es decir, hasta que esto se materialice, el lado opuesto es que la Fed en el corto plazo a lo mejor incluso pueda pausar, porque está tan preocupada por la inflación que posiblemente pueda llegar hasta hacer una pausa en su política de tipos y luego entonces ese susto ser todavía más dramático porque habrán pausado, de repente puede llegar el susto y les pilla por sorpresa, ¿no? Entonces creo que va a ser así, algo así, no sé, no llego a verlo cómo puede ser específicamente porque creo que voy a fallar sí o sí de forma específica, simplemente es una idea que podría surgir y cómo podría materializarse, ¿no? Pese a que Estados Unidos creo que va a mantener este boom de productividad, creo que es una tendencia secular. Y creo que esta tendencia se va a continuar. Lo que pasa que dentro de esa tendencia secular de boom de productividad y de crecimiento estadounidense y de hacerlo mejor que otras regiones, creo también que no va a ser en línea recta. Es decir, las tendencias a largo plazo no son siempre en línea recta, tienen pausas, tienen movimientos y creo que este año habrá una pausa, un susto que haga replantearse este crecimiento otra vez. Entonces, ¿cómo afecta eso a los intereses a largo plazo? Tener en cuenta que durante todo el año hemos estado básicamente fuera de renta fija de largo plazo. No nos gustaba la renta fija de largo plazo porque creemos que la Fed no controla los tipos de interés a largo plazo. Es decir, como la economía se mantenía fuerte, como no había recesión, no tenía sentido que los tipos a largo plazo bajasen. Y la gente estaba esperando que bajasen hasta el 2, hasta el 3,5%. No era el caso. Y de hecho ahora los tipos de interés a largo plazo, en este caso mirando el del bono a 10 años estadounidense, están en el 4,5%. Es decir, están en el nivel superior al que estaban cuando la Fed empezó a recortar tipos de interés. Así que, como veis, la Fed no controla los tipos de interés a largo plazo y estos responden en función, en mi opinión, de dónde está el crecimiento nominal de la economía. ¿Qué haría falta para que los tipos de interés a largo plazo descendiesen? Pues que el mercado percibiese que hay un susto en el crecimiento, que hay una debilidad en el crecimiento, que algo puede torcerse en la variable del crecimiento. Entonces, creo que el interés a 10 años se va a mantener elevado, creo que se va a mover en un rango entre el 3,5% y el 5% durante todo el año. Creo que el 5% es la zona máxima, quizás el 5,3%. Creo que el Tesoro y la Fed no van a dejar que pase de ahí, pero en caso de que pasase, a lo mejor podría ir hasta el 5,3, 5,4 como máximo, creo yo. Y a partir de ahí, pues podría bajar hasta un rango del 3,5, 3,8%, creo que sería suficiente. Entonces, ¿qué es lo que espero? Si bien espero que el interés del 10 años termine en una zona cercana al 4%, ya sea un poco por encima, un poco por debajo, creo que se va a mover en ese rango. Entonces, ¿esto qué me permite? Me permite que en un momento en el que todo el mundo ponga las perspectivas hacia que la economía estadounidense está tan fuerte y seguramente en los próximos meses acaben llegando datos de empleo muy buenos, porque hemos visto que todavía los datos económicos se mantienen fuertes y a lo mejor vemos un dato muy bueno de empleo, otro, porque la Fed es lo que estaba esperando y demás. Y todo el mundo va a posicionar la perspectiva en qué fuerte está la economía estadounidense, el riesgo ahora es la inflación. Entonces nadie va a poner sus perspectivas en la economía puede desacelerarse, aunque sea durante unos meses. Nadie la estará esperando. Entonces ahí es donde puede surgir un susto en el crecimiento. Ahí es donde, cuando nadie lo está viendo, ni siquiera la Fed te puedes topar con un susto, porque a la que haya un solo dato malo de empleo o un solo dato malo de vivienda, la gente va a volver a poner los riesgos considerablemente ahí, va a volver a decir, oh, posible recesión, posible desaceleración, luego terminará corrigiéndose, pero eso puede hacer que la Fed actúe de forma repentina, actúe de forma drástica, ¿no? ¿Qué creo que va a ocurrir durante el año? ¿Qué oportunidad creo de inversión voy a ver? Pues si bien no me gusta la renta fija de largo plazo y sigo priorizando la renta fija de corto plazo y medio plazo, como he dicho en todos los vídeos desde el año pasado, creo que va a haber un trade, va a haber una oportunidad de hacer
dinero en la renta fija de largo plazo durante unos meses. Un trade a lo mejor el 20-25% que se le pueda sacar a un TLT o a un ETF de bonos a largo plazo, en el momento en el que todo el mundo posicione esas perspectivas de crecimiento, el interés sea muy, muy, muy elevado y entonces llegue el susto y cojas una caída de intereses en esos rangos que hemos dicho, ¿no? Si a lo mejor el interés va hasta el 5,3%, pues a lo mejor ahí tener esos bonos o el 5% de máximo, que es donde veo más o menos los rangos, pues en cuanto hubiese ese susto de crecimiento, poder aprovechar y coger esa caída del 1% de interés hasta el 3 y algo, 3 y pico, 4%, ¿no? En ese momento pues se puede generar un rally en la renta fija por ese concepto de duración, ¿no? Entonces creo que va a haber un momento en el año que va a ser beneficioso exponerse y va a haber un rally posiblemente en el TLT del 20-25%. Va a ser difícil de timearlo como tal, va a ser difícil de saber cuándo va a ocurrir, pero creo que se va a poder sentir un poco o va a poder dar un aspecto contrarian cuando lo notemos, ¿no? Cuando todos los riesgos, cuando todo el mundo esté hablando de que el interés se va al 10%, 20%, 30%, ¿no? Como pasó de hecho en octubre de 2023. Y ahí se creó una oportunidad también. Creo que este susto del crecimiento podría venir por el lado de la vivienda. Así que me mantengo este año fuera de todo lo relacionado con inmobiliario, todo lo relacionado con real estate. No significa eso que vaya a vender inmobiliario si lo tengo, quiero decir empresas de home builders, constructores de vivienda. No me está gustando nada los gráficos, llevo viendo ya varias semanas cómo los gráficos están empezando a perder medias de todos los constructores de viviendas. Sí que es verdad, no sé si alguno recordará un vídeo que hice hace un año, un poco más de un año y medio, donde hablaba de por qué creía que el mercado inmobiliario, y de hecho lo comentaba, y por qué Buffett estaba comprando, lo hice así como con una temática de por qué Buffett está comprando constructores de viviendas y por qué creo que todo el mundo estaba muy negativo en la vivienda cuando no deberían. Porque el sector privado estadounidense no estaba tan apalancado como antes y de hecho toda la deuda que tienen hipotecaria la tenían la mayoría a tipo fijo. Había muchas familias refinanciado su hipoteca a lo largo de la pandemia cuando los tipos cayeron y por tanto tenían un 3% de coste de media hipotecario estas familias. Y de hecho, ¿por qué el mercado se secó inmobiliario? ¿Por qué el mercado no terminó de incrementar la oferta y por tanto caer el precio? De hecho, el precio se ha mantenido alto y subiendo. Pues porque esas familias no han querido vender su casa, están atrapadas en su casa, porque si venden su casa, por mucho que haya subido de valor y la venden, tienen que comprar una casa que posiblemente haya subido de valor también, pero además lo tengan que hacer un tipo hipotecario más alto de mercado. No olvidemos que los tipos hipotecarios están casi en el 7%, el tipo medio a 30 años, en el 6 y pico. Entonces tendrían que renunciar a su hipoteca del 3 para financiarse al 7 y algo, 6 y pico, más o menos. Entonces, eso supone un coste y por eso hemos visto un mercado tan paralizado de la vivienda en Estados Unidos. Por eso creo que tampoco la oferta ha incrementado, pero ahora estamos viendo, os pongo el siguiente gráfico, de cómo el inventario, por lo menos de casas nuevas también, completadas y también de casas existentes, creo que en algunas zonas activas donde estaba el mercado muy activo, he visto que en algunas zonas activas está empezando a incrementar, ¿no? Y eso me llama la atención y creo que por ahí podría venir a lo mejor el susto del crecimiento, no tanto por el empleo, donde todo el mundo tiene los ojos muy puestos y mirando cada variable en detalle, sino a lo mejor por la parte de la vivienda. Otro riesgo que hay que considerar este año son las altas valoraciones, ¿de acuerdo? No olvidemos que las altas valoraciones son un riesgo, por supuesto. ¿Algo positivo dentro de lo negativo? Bueno, fijémonos en este gráfico de KKR que muestra cuánto tardó el mercado en caer después de que el PER estuviese por encima de 20 veces en el índice, en el SP500. En 2020 pues tardó 21 meses, pero es que en el 97 tardó hasta 28 meses. Ahora llevaríamos por encima del PER 20 10, esto se hizo hace un mes, pues 2 meses, 12 meses. Puede ser, obviamente la valoración alta te llama al riesgo, te dice, cuidado, en algún momento esto podría ajustar, lo que pasa es que no sabes cuándo, y ese cuándo puede ser mucho tiempo, ¿no? Entonces, por eso en entornos en los que las valoraciones son muy altas, yo lo tengo como un riesgo principal de decir, oye, las valoraciones son muy altas, hay que tener mucho cuidado, pero tienes que valorar el timing con otra serie de herramientas, con otra serie de indicadores, porque las valoraciones no son un indicador que esté muy timeado, es decir, la valoración puede estar alta, pero puede estar alta durante mucho tiempo, igual que puede estar baja durante mucho tiempo. Sí que es verdad que hay que destacar que pese a que las valoraciones sean altas, históricamente altas, de hecho el Case-Shiller, el PER-Shiller está a 37 veces, está a una desviación estándar de 1,48 de su media, el Forward PER, el PER estimado a beneficios de los próximos 12 meses, está a 21,5 veces, eso es una desviación estándar de 1,4 con respecto a su media de 16, pero sí que es verdad que dentro del índice hay
una serie de empresas que sí que cotizan a un múltiplo mucho más exigente, ¿no? De hecho, las 12 acciones relacionadas con inteligencia artificial, que son Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia, Google, Tesla, bla, 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 cotizan a unas 30 veces beneficios. Sí que es verdad que son empresas de mayor calidad, y son empresas de mayor calidad y mucha más calidad de la que había en la burbuja.com, ¿eh? Esto lo tengo que dar a favor de este tipo de empresas, que son de mucha más calidad de la que había en la burbuja.com o en la que había en otra serie de burbujas cuando había pues cotizando a múltiplos más altos. Y sí que es verdad que otras partes de los índices no están tan caras. Es decir, si tú te vas a medianas empresas, pues sí que es verdad que están por encima de la media, pero no están tan alejadas de la media histórica. Te vas a pequeñas empresas y también están más o menos en la media histórica, un poquito por encima. Entonces, creo que a lo mejor, pues una forma de exponerse sería, pues, por ejemplo, priorizar, ¿no? Algo que, en mi opinión, ha sido un error durante el año pasado, porque al final se ha quedado muy, muy lejos del S&P, pero obviamente ha sido una rentabilidad positiva, pero se ha quedado un poco lejos del S&P, ha sido el equiponderado, ¿no? Ese índice que le da el mismo peso a todas las acciones del S&P 500. Yo personalmente sigo priorizando el equiponderado, ¿de acuerdo? Del S&P 500. Sí que es verdad que mi estrategia personal, obviamente no la copies, haz tú lo que consideres, pero mi estrategia personal está siendo equiponderado para exponerme al índice S&P de forma equiponderada, porque considero que así reduzco bastante este riesgo de valoración. Pero luego aparte yo tengo 3 megacaps que me gustan, 3 empresas grandes tecnológicas que me gustan. Entonces, bueno, pues se puede combinar así, pero que creo que están a buena valoración. O que creo que están en una valoración justa para la calidad que ofrecen, ¿no? Entonces, se puede operar así, ¿no? Se puede coger un equiponderado, pero luego combinar a lo mejor alguna magnífica por esta fuerza que estamos viendo de las magníficas todavía, ¿no? El vídeo de hoy está patrocinado por Bison Trade, el broker online de Miralta Bank, entidad española regulada y supervisada por el Banco de España y la CNMV. Su objetivo es dar un servicio de alta calidad poniendo foco en las siguientes áreas: seguridad, banco y broker regulados, multiplataforma, tecnología avanzada, acceso a multiproducto, acciones, fondos, renta fija, opciones, divisas y mucho más. Y mi parte favorita, la educación y formación para los clientes. Ofrecen tarifas muy competitivas en relación a otros bancos españoles. Visita bisontrade.com y podrás ver más información o probar su plataforma demo. Por otro lado, quiero comentar otro riesgo, que es el ciclo de liquidez. Si bien el año pasado, como sabéis, si visteis algunos el pronóstico de 2024, el que hicimos el año pasado, hablamos de las previsiones y demás y veíamos el ciclo de liquidez. Y comentábamos que el ciclo de liquidez había empezado en 2022, finales de 2022, con el Banco Central de Inglaterra, y que estaba incrementando en 2023 y que 2024 iba a seguir incrementando. Este ciclo de liquidez, nos basamos en el ciclo de liquidez que comparte Michael Howell, que calcula que básicamente su fundación viene de Salomon Brothers, de su mentor Henry Kaufman, donde básicamente medían la liquidez global. ¿Que cómo la mide? ¿Cómo se calcula? Te dejo un vídeo por aquí arriba donde hice un vídeo con Daniel, donde también le encanta Michael Howell y hablábamos de eso, de cómo se calcula la liquidez global, cómo funciona, por qué estaba incrementando y demás. Lo hicimos a lo largo del verano, pero a principios de año, en los pronósticos, compartí el ciclo de liquidez global y comentaba que Michael Howell estaba diciendo que el ciclo de liquidez global todavía estaba arrancando, y así ha sido. Hemos visto los activos, sobre todo los activos de alta beta, activos un poco más arriesgados, hacerlo muy bien. El Bitcoin y el oro que mencionábamos en el vídeo de pronósticos de 2024, que son activos que lo hacen extraordinariamente bien en un ciclo de liquidez global, lo han hecho extraordinariamente bien este año, ¿no? Porque son activos monetarios, defensas, por así decirlo, coberturas monetarias en este ciclo de liquidez, ¿no? Y lo han hecho extraordinariamente bien este año. Ahora bien, ¿qué va a pasar con el ciclo de liquidez en 2025? Bueno, pues Michael Howell dice que el ciclo de liquidez debería llegar hasta finales de 2025, es decir, terminar de completarse hasta finales de este año y girarse a partir de 2026 o finales de 2025, un poco antes. Pero dice también que estamos experimentando un momentum más lento. Es decir, desde hace unos cuantos meses la liquidez global ha empezado a girarse un poco el momentum. El crecimiento venía muy fuerte en la primera mitad de 2024 y en la segunda mitad de 2024 se ha desacelerado un poco el crecimiento de la liquidez. ¿Y esto por qué ha sido? Bueno, pues porque China no termina de llevar a cabo esos estímulos fuertemente, no los está llevando a cabo, no sabemos cuál es la razón. Quizás porque teme que se hace un estímulo directo fiscal y monetario combinado, como hizo, por ejemplo, Estados Unidos regalando cheques en 2020. Teme a lo mejor el gobierno chino que esos cheques no se lleguen a usar, a consumir, y que se los queden los ciudadanos y entonces sea un fracaso total. Teme el gobierno chino que si estimula de forma más dura el yuan se devalúe muchísimo más, y si el yuan se devalúa muchísimo más, su competencia, su posición táctica de dominancia contra Estados Unidos empeora, y por tanto por eso está comprando tanto oro. Puede ser una posibilidad también. Entonces, son muchas interrogantes que hay hacia China. La deuda en China está cayendo. No está cayendo, o sea, está subiendo los bonos, porque el ahorrador está metiendo su dinero ahí, y el interés está cayendo. Y cuando el interés cae tan fuertemente como lo está haciendo en China, te está simbolizando posiblemente una espiral deflacionaria. China está en deflación, y esa espiral deflacionaria
puede ser un riesgo para la liquidez global. No digo que se vaya a materializar, pero obviamente es algo que tenemos que vigilar y que Michael Howell también ha dado para vigilar este año, que podría interferir en el ciclo de liquidez, ¿no? Iremos monitorizando cómo vemos eso y, por supuesto, va a depender mucho del gobierno chino. Si el gobierno chino finalmente actúa con contundencia, que al final no le queda otra que devaluar el yuan y actuar con contundencia, si lo hace y el consumidor traslada ese efecto a la economía, pues entonces podrían empezar a mejorar este año. No olvidemos que la bolsa china, aunque haya sido muy volátil, lo ha hecho bastante bien en el último año. No olvidemos que la rentabilidad al final no ha sido tan mala, ha sido bastante interesante. Por otro lado, pues el dólar, además, es un buen medidor de esta liquidez global. Estamos viendo en los últimos meses que el dólar ha subido fuertemente. Cuando el dólar sube, la liquidez global tiende a desacelerarse. Entonces necesitamos que para que el ciclo de liquidez continúe, este dólar o marque un techo, posiblemente a lo mejor esperan llegar a la paridad con el euro, a lo mejor lo están forzando hasta ahí ya, o están, por así decirlo, esperando qué puede impactar los aranceles y cómo podría impactar todo. Bueno, sea como sea, el dólar está muy fuerte y ese fuerte dólar pues ralentiza la liquidez global. Entonces, si el dólar empezase a estabilizar o incluso corregir un poco, pues podríamos ver una liquidez global que vuelva a reacelerar si se combina con un fuerte estímulo chino. Y si además se combina con una Fed que finalmente acabe finalizando, que creo que lo hará este año, finalizando el QT, y incluso con probabilidad de iniciar el QE si entra demasiado en pánico cuando se genere ese pánico que he dicho. Entonces, creo que la Fed finalizará el QT, no sé si iniciará el QE, pero finalizará el QT, sobre todo porque ahora ya sabéis que el repo inverso se está drenando y cuando termine de drenarse posiblemente la gente cree que empezará a afectar a las reservas bancarias, sea como sea, posiblemente ahí en la Fed a lo mejor finalice. Ya en el año 2024 ralentizó el QT, la reducción del balance, y finalmente en el año 2025 empiece a quitarlo ya por completo, a anunciar que lo va a quitar. Entonces, ¿el dólar qué pasará? Pues el dólar creo que se va a mantener fuerte, por lo menos en el corto plazo, pero a lo mejor llegada a la paridad con el euro ya empieza a relajar, o lo fuerzan hasta la paridad, o incluso un poquito antes ya empieza a relajar. Pero claro, cuando se produzca este susto que he dicho de crecimiento y la Fed actúe de forma urgente, que no sé cuándo será, si será a final de este año, si finalmente se materializará, porque al final a lo mejor me equivoco y no se materializa, como hago con muchas cosas, pero si ocurriese digamos, por ejemplo, al final de la primera mitad de año, pues a lo mejor al hacer eso el dólar empezaría a girar por una Fed que finalmente recorta más de lo que se espera y que finalmente entra en pánico un poco durante ese momento de duda del crecimiento otra vez, ¿no? Entonces en ese punto a lo mejor el dólar empezaría a aflojar y a lo largo del año podría aflojar. De hecho, con Trump en 2016 también, cuando llegó al poder, está haciendo exactamente lo mismo. Llegó al poder, subió y luego empezó a bajar durante lo largo del año. Para que la liquidez global siga fluyendo necesitamos un dólar que relaje a lo largo del año y a lo mejor una vez empiecen más recortes o empecemos a ver que realmente el impacto de los aranceles y el impacto de diferentes medidas, pues a lo mejor el dólar empieza a relajar a lo largo del año. Si el dólar relajase, ¿cuáles serían las coberturas? Porque claro, venimos de un dólar muy fuerte y a los europeos nos ha beneficiado estar invertidos en dólares durante todo este último año. Ha sido una rentabilidad casi del 5 o 6%. Entonces, esa rentabilidad que hemos obtenido por el dólar, si el dólar cayese contra el euro o otras divisas, en función de tu país, donde estés situado, pues eso podría ser un riesgo implícito, el riesgo de divisa. Entonces, creo que va a ser muy importante coordinar la divisa, lo iremos viendo, obviamente, resumen a resumen de mercados, iremos poco a poco viendo todo esto si finalmente se materializa, pero esto es como una guía más o menos para tener unas ideas y soltar aquí todo lo que opino. Y luego, una vez si el dólar empezase a bajar, ¿cuál podría ser una buena cobertura? Pues creo que el oro va a seguir siendo una buena cobertura, porque si el ciclo de liquidez sigue, el dólar bajase, pues el oro seguiría siendo un buen complemento de carteras. Y sobre todo porque creo que en un entorno en el que hay cada vez más confrontación geopolítica y más posición de dominio internacional de cara al comercio, China necesita tener oro para poder negociar. Los países necesitan tener oro, los bancos centrales van a seguir comprando oro, creo, en mi opinión. Entonces creo que el oro puede ser un complemento de carteras. No creo que vaya a dar la misma rentabilidad a lo mejor que este último año, tan buena. Creo que va a dar una menor rentabilidad, pero creo que puede seguir siendo un buen complemento de carteras en caso de que ese dólar finalmente a lo largo del año se girase. También incluso los mercados emergentes podrían ser un buen sitio a lo mejor para cubrir ese posible giro del dólar. Ya sabéis que emergentes lo debería hacer bien si el dólar finalmente acaba girándose. Entonces, tener algo de emergentes no lo vería mal. A lo mejor algún ETF, fondo de emergentes que vienen muy penalizados durante estos últimos años. Tenerlo ahí en cartera por si acaso el dólar cayese, cubrirlo, pues estaría bien. Y si no cae, pues el dólar te va a seguir beneficiando incluso más, ¿no? Esa parte de la cartera. Al final es entender
¿Cómo podemos posicionar una cartera donde tengamos varios jugadores que cada uno juega una posición? Como si fuese un equipo de fútbol. Hay delanteros, hay defensas, hay centrocampistas, no todos van a marcar gol, a generar rentabilidad, sino que algunos van a defender, otros van a complementar y diferentes cosas, ¿no? Por otro lado, muchos preguntáis sobre Europa. Europa creo que es una apuesta totalmente contraria en este año. Todo el mundo está harto de Europa. Estamos viendo cómo Europa no para de sorprendernos para mal, pero creo que también todos los puntos negativos están puestos en Europa. Es decir, le va a impactar los aranceles, el euro está súper débil, ha empezado el año muy débil contra el dólar, posiblemente quieran buscar la paridad en el dólar contra el euro. Por otro lado, está hablando el BCE que los riesgos de la inflación se mantienen elevados, pero además el crecimiento está siendo muy mediocre. ¿Cómo va a afectar todo el tema de la industria del automóvil? Bueno, todo eso pues obviamente pone en Europa en serias dudas, sobre todo también por temas políticos y de inestabilidad social que al final se están notando, ¿no? Entonces, todo eso son riesgos que están haciendo que Europa sea un sitio pues que no es amigable, ¿no?, de cara al inversor. Sin embargo, creo que eso lo convierte también en una oportunidad para los contrarian, para los que quieran hacer exactamente lo opuesto a lo que opina la manada. Y de hecho, os comparto esto en la última encuesta de managers de Bank of America. Muchos marcaban que, o sea, la sobreponderación Estados Unidos contra Europa es la mayor vista desde hace años. Y cuando eso ocurrió, pues normalmente a 12 meses Europa tiende a hacerlo o igual o mejor que el SP, por lo menos en las últimas veces que ha ocurrido. No son muchas, son 4 o así, pero para que lo vieseis, ¿no? Me ha parecido curioso, así que... Y sobre todo, escucharos y leeros qué es lo que opináis de esto que he comentado, si creéis que se va a materializar, si creéis que es imposible que ocurra, si creéis que lo habíais pensado vosotros también que podría ocurrir de esta forma del año 2025, si tenéis una propuesta totalmente distinta. Por ejemplo, hay gente que está viendo el año 2025 como un riesgo total de que la inflación volvería al 5 o 6%, y que entonces la Fed subiría tipos, sería un aspecto distinto, ¿no? El susto vendría no por el lado del crecimiento, sino por el lado de la inflación. Puede ser interesante, ¿no?, para comentarlo y para verlo, ya que podría ser una posibilidad, por supuesto, que no hay que descartar de la mesa. Así que, bueno, quería desearos un feliz año, que os haya hecho pensar, sobre todo, para vuestros pronósticos, hacerlos propios y, sobre todo, tomar las decisiones que vosotros consideréis, que al final es lo importante. Tomar las decisiones y aprender uno. Como veis, hay muchas cosas que dijimos del pronóstico 2024 que han sido acertadas y otras muchas que han sido erróneas. Entonces, al final, pues lo que hay que hacer es ir poco a poco viendo por qué han sido erróneas, cómo mejorar y sobre todo cómo implementar nuevas medidas. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. Familia, que tengáis un muy buen inicio de año. Chao, chao.